en el libro de la carta a los Romanos, en su capítulo 15. Y vamos a leer los versículos del 1 al 6. ¿Sí? Vamos a leer unidos, por favor. Dice así la palabra del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, ante tu presencia, como sabemos, porque estás en medio de tu pueblo, así tú lo dices, y nosotros, por tus palabras, lo reconocemos y lo creemos. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, esta bendición de escuchar tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, nos instruya, Señor. Abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para saber lo que tienes para nosotros como pueblo tuyo. Que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, y que redarguya nuestros corazones, pero también el que nos dé consuelo y paz por medio de tu santa palabra. Gracias, Señor, por todo lo que estamos aquí, y bendice también a nuestros hermanos que no pudieron venir y los que están de viaje. Sea a ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús, en el cual pedimos todo y agradecemos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dice el título del sermón, glorificar a Dios unánimes. Vayamos a la introducción de este tema, hermanos. La iglesia es, como se mencionó el domingo pasado, una comunidad que el apóstol Pablo compara a un edificio que está siendo edificado para ser un templo santo en el Señor, del cual nuestro Señor Jesucristo mismo es la piedra angular. De este edificio, cada uno de sus componentes, es decir, sus miembros, es edificado también como parte de este edificio. Efesios 2:20 al 22. En el capítulo 4 de este mismo libro de Romanos, el apóstol Pablo insta a los creyentes a que como parte de su vocación cristiana, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si bien la unidad de la iglesia se encuentra en Cristo, la respuesta obediente del cristiano, de acuerdo con su vocación, debe trabajar para dar expresión a esa unidad con un espíritu de prontitud y diligencia. Esto es, que el compañerismo cristiano no se da automáticamente, sino que los creyentes debemos mostrar esa disposición diligente para alcanzar esa unidad. Por lo que se ha dicho el apóstol anteriormente, y por la expresión misma, sabemos que la iglesia siempre va a estar compuesta de dos tipos de personas. El apóstol se refiere a ellas como fuertes y los débiles. Lo acabamos de leer. Nos ha dicho que los fuertes deben aceptar a los débiles, pero no para contender sobre opiniones. También nos ha dicho que la edificación mutua es lo importante, por lo que todos debemos una conducta de tal manera que se cumpla este objetivo, pues todos debemos alcanzar la madurez espiritual. Ahora bien, y siguiendo con el tema de la edificación,
nos hace referencia a que entre unos y otros, fuertes y débiles, que conformamos la iglesia del Señor, debe haber un mismo sentir, porque solo así podemos, de común acuerdo, en un solo impulso espiritual, glorificar a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien invocamos como nosotros también como nuestro Padre Celestial. Es así, entonces, que la proposición de este día, ¿sí?, es que los creyentes deben buscar constantemente ser de un mismo sentir. Ya lo dice el dicho, ¿no?, que cada cabeza es un mundo, queriendo señalar que cada persona ve las cosas de manera diferente y sobre diferentes cosas opinamos diferente. En esto están, por supuesto, muy presentes nuestras experiencias, educación, gustos, etcétera. Por lo cual también es difícil que sobre muchas cosas nos pongamos de acuerdo. Esto también es experimentado por la iglesia. Los que ahora somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, procedemos de trasfondos diferentes y hemos tenido, por lo tanto, una formación diferente, y esto se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con los demás, por supuesto, que se expresa en la manera en que vivimos como iglesia, de la cual hemos sido llamados a ser parte. Pero es precisamente esto lo que ahora somos en Cristo Jesús, lo que nos ha de conducir a nuestra educación, y parte de ello es porque la palabra de Dios va siendo conformada a nosotros conforme a su voluntad, ¿sí? Este tema lo vamos a desarrollar en 3 puntos. El primero es una comunión paciente y sacrificada. Vivir bajo el principio escritural del amor al prójimo, de procurar su bien, no es algo sencillo de cumplir. Lo sabemos perfectamente. Somos más propensos a pensar solo en nosotros mismos y poner nuestros gustos o preferencias en primer lugar y por sobre los demás. Esto es, hermanos, egoísmo y conduce al individualismo tan manifiesto en nuestros días, ¿sí? La problemática de la iglesia de Corinto, con sus muchos problemas, se manifiesta en la falta del amor cristiano entre hermanos. No es exclusivo de aquella iglesia nada más, ni de aquel tiempo, es decir, en la Roma del primer siglo. Esta es una problemática que toda iglesia, en todo lugar, experimenta más temprano o más tarde. Entonces, desde los tiempos antiguos, hay todo ese tipo de problemas en las iglesias, ¿sí?, del Señor Jesucristo. Y sabemos que hay otras iglesias que aún están peores, ¿no? Pero este es el propósito de la enseñanza de este día, que como iglesia estemos unidos, unánimes, en un mismo sentir. El apóstol Pablo, para contrarrestar este espíritu egoísta e individualista, reitera lo que ya ha sido dicho antes, que los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y procurar agradar a su prójimo en todo lo que es bueno para su edificación. A los que son maduros en la fe, a los fuertes, el apóstol les indica que es su deber soportar y sobrellevar a los débiles y no agradarse a sí mismo para que éstos no se desalienten. En su comentario, Juan Calvino dice que el apóstol quiere indicar que nadie debe tener por objeto satisfacerse a sí mismo, como lo hacen quienes, contentándose con su propio criterio, menosprecian a los demás sin preocuparse por ello. Ejemplos hay muchos en la Escritura. ¿Se acuerdan la discusión que tuvo Pablo con Pedro? Que el apóstol Pedro iba y comía, que era judío, dice, se sentaba con los judíos a comer, ¿no? Y luego menospreciaba a los gentiles, ¿no? Y obligaba a los gentiles a judaizar.
Entonces, Pablo dice que dice, a ver, estamos hablando de una misma fe, el mismo Dios y el mismo Señor. Vamos a proceder de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué obligas a los judíos, a los gentiles a hacer lo que no es correcto delante de Dios? ¿No? Entonces, estaba Pedro en desacuerdo, ¿no? Pablo lo vio de esa manera y lo exhorta, ¿no? Para hacer lo que Dios les había mandado hacer, ¿no? Ahora bien, esto no quiere decir que todo el peso de la responsabilidad se carga sobre el lado de los fuertes. También los débiles son exhortados en el capítulo 14, en su versículo 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por eso, nadie debe pensar que en todo debe satisfacerse a los débiles nada más, porque sí. En otras palabras, lo que hacemos no es definido por ellos en sí, sino más bien debemos entender lo que quiere decir Calvino con esto, que cuando queremos complacer a nuestros semejantes, debemos hacerlo mirando a Dios para que nuestro fin sea su edificación. Así que no es que debamos ajustarnos a los caprichos de estos, sino más bien a estas dos cosas que Calvino resalta. Uno, mirando a Dios, y dos, para su edificación. Ya Pablo lo había dicho, tanto fuertes como débiles, somos de Cristo y a su imagen a la que debemos ser conformados. Porque todo lo que hacemos debe tender hacia este fin, la edificación de los hijos de Dios. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos crecer hacia la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera que Dios quiere que seamos edificados. Ahora bien, el segundo punto dice, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos el ejemplo a seguir. ¿Sí? Dice Pablo, ser imitadores de mí, como yo, de Cristo. ¿Sí? Ahora el apóstol nos lleva a un ejemplo que debe ser y debe tener mucho peso para nosotros, pues se trata nada más y nada menos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el apóstol está solicitando a los hermanos fuertes no está fuera de lugar. Si nosotros nos llamamos de Cristo y le llamamos al Señor, no podríamos sino seguir su ejemplo de conducta. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, con todo, y nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, soportó las debilidades de los demás. Si queremos un ejemplo de humildad y abnegación, no hay ejemplo más grande que el de nuestro Señor Jesucristo, el cual para salvarnos se humilló a sí mismo. Nadie lo obligó. Su entrega fue la demostración más grande de amor. Y si nosotros nos gloriamos en Él, teniéndole como Señor y Rey, le veremos sin preocuparse en nada por sí mismo, y se entregó por completo a esta proposición. ¿Cómo no deberíamos nosotros seguir su ejemplo? Así es. Y como dije, la Escritura nos da muchos ejemplos de Jesús, como en el libro de Hebreos. Esa frase me encanta. Me encanta esa frase que dice Jesús. He aquí, vengo a hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro de mí. Entonces, dice la palabra, mismo nuestro Señor Jesucristo dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo por mí mismo y la vuelvo a tomar. ¿Sí? Todas estas palabras, promesas de nuestro Señor, son para nosotros, son para confiar en quien hemos creído, son para estar seguros de que no andamos caminando a tientas,
Cuesta trabajo así, porque no es fácil y nuestra carne a veces revela las cosas que Dios dice que debemos de hacer o las cosas que pasan en nuestra vida. Pero ¿qué motivaba a nuestro Señor a tal manifestación de renunciar a sí mismo? En respuesta, el apóstol Pablo cita el Salmo 69 en su verso 9 y lo aplica al Señor diciendo: porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos, es decir, las injurias de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Con estas palabras se nos da a conocer que el Señor ardía de tal fervor por la gloria de Dios, que estaba poseído de tal deseo de promover su reino, que se olvidó de sí mismo y estaba, por así decirlo, absorbido por este único pensamiento, y que se dedicó tanto al Señor, que se entristecía en su alma cada vez que percibía que su santo nombre era expuesto a la calumnia por los impíos. Así pues, como lo fue para nuestro Señor, para nosotros también el interés principal ha de ser el avance del reino de Dios entre nosotros. Para este propósito también el papel de las Santas Escrituras es de suma importancia. El apóstol añade como explicación del ejemplo de nuestro Señor las palabras: porque tales cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El apóstol citó el Antiguo Testamento porque no existía aún el Nuevo, pero lo dicho es igualmente aplicable. Esto es, que las Escrituras se escribieron para nosotros, para que nos sean de instrucción y conforme a nuestra conducta en la totalidad de nuestra vida. Esto es lo que el Salmo 119, en su verso número 105, tan repetido entre nosotros, quiere decir: la Escritura nos ha sido dada para que sea luz que alumbre nuestro camino, para que podamos caminar con seguridad de que andamos en la voluntad de nuestro Señor. Ahora bien, si leemos las Escrituras, tendremos siempre gran provecho, porque avanzaremos en el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros. Y esto, por supuesto, nos hará pregonar en el temor de Dios y en la santificación de nuestra vida. Recordemos también las palabras mismas del Señor en su oración, por la cual pidió por su iglesia: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Siendo la palabra de nuestro Señor el medio por excelencia para nuestra edificación, no podemos prescindir de ella en ningún momento, porque toda esta es la verdad que debe ser practicada en amor, y porque sólo así da el crecimiento hacia la madurez cristiana. En ella, la palabra, encontramos la verdadera paciencia y el verdadero consuelo, porque ella inspira y siembra en nuestros corazones su doctrina. Añade también el apóstol Pablo que el estudio de las Escrituras, que nos dan conocimiento de la voluntad de Dios, también produce en nosotros paciencia, consolación y esperanza. Esto es así porque al conocer a Dios y su obra nos hace tener presentes la esperanza de esta vida eterna, y el pensar constantemente en ella nos induce a tener paciencia y consolación, sabiendo que todas las cosas tienden a este fin, que tienden a este fin, no son en vano. Como les decía nuestro Señor Jesucristo a los que iban caminando a Emaús, dice: la palabra habló de mí, los salmos, los profetas hablaron de mí. Y también dice Jesús que escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis
la vida eterna, ¿sí? Y ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo pudo Jesús hacer todo esto? ¿Cómo pudo llevar a cabo todo esto? Sabemos lo que ya Dios había destinado para él. Pero aún siendo un niño Jesús, cuando se perdió de sus padres, ¿qué le dijo a sus padres cuando lo encontraron? ¿No sabéis que en los asuntos de mi Padre tengo que estar? La palabra lo guiaba, lo instruía, lo educaba. Porque dice mismo Lucas, que el niño crecía en estatura y conocimiento. Seamos de un mismo sentir. A semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que elevó una oración por los suyos, para que fueran santificados en la palabra, Juan 17:7, así también el apóstol le eleva al Señor una oración por los creyentes a quienes escribe, para que Dios, que es el Dios de la paciencia y la consolación, os dé a vosotros un mismo sentir. Porque aunque ha exhortado a los hermanos a cumplir su deber, sabe muy bien que es inútil tratar acerca del deber personal. Es difícil e inútil, dice. Si Dios no obra en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, que se ha confirmado en cada uno de los que han sido enseñados por medios humanos. Como decía, somos seres humanos y si no oramos a Dios, si no le pedimos sabiduría para hacer lo que Él dice, pues más trabajo nos costaría, ¿no? Porque leímos que dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ese debe de ser nuestra oración todos los días. Ayúdame a hacerlo, pon en mí ese deseo, ese amor, esa gracia de hacerlo para gloria de tu nombre. Por mi hermano, por mi hermana, por si le he fallado a mis hermanos, ¿sí? A mis hermanos tanto de aquí, de la iglesia, con sus hermanos, de nuestra propia familia que tenemos, ¿sí? Porque cualquier cosa nos molestamos o no estamos de acuerdo, ¿no, hermanos? Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a amar a nuestro hermano, y más los que somos del pueblo de Dios. La petición es que nos da a los creyentes que podamos tener un mismo sentir. Este no es el único lugar en el que el apóstol hace una mención así. En otras de sus epístolas dirigidas a diferentes iglesias, el apóstol hace la misma exhortación. Por ejemplo, en Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, vivan en armonía los unos con los otros. En 1 Corintios 1:10 dice, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. En 2 Corintios 13:11 dice, sed de un mismo sentir y vivid en paz. En Filipenses 2:2 dice, lo acabamos de leer, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos son algunos ejemplos solamente, para que veamos lo importante que es que en la comunidad de los hijos de Dios se trabaje en pro de mantener la unidad del cuerpo de nuestro Señor. Ahora bien, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo con un mismo sentir? Literalmente dice, sean o tengan la misma mente. Por lo tanto, significa estar de acuerdo, tener la armonía. La armonía del pueblo de Dios no es una armonía formal, es decir, una conformación puramente externa, superficial, que tenga que ver solo con costumbres. La armonía de la cual habla el apóstol es una disposición interna, es decir, tener la misma mentalidad. Esta perspectiva interna es el principio que regula el comportamiento externo
de otra manera seríamos hipócritas. Cuando observamos a la primera comunidad cristiana después de la ascensión del Señor y el fruto del derramamiento del Espíritu Santo, vemos esto mismo que hemos dicho. El médico Lucas describe la vida en comunidad de aquellos hermanos diciendo que perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, proveían para los necesitados, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este estilo de vida era tan evidente para los que no pertenecían a esta comunidad que ganaron su simpatía. Dice, teniendo favor con todo el pueblo. Pero esta armonía revelada por los actos visibles no podían existir, no hubiera un acuerdo interno o un acuerdo espiritual. Toda esta descripción que nos da Lucas encuentra su raíz en que tenían una misma mentalidad. Estaban de acuerdo en los principios. Todos recibieron la palabra predicada y luego perseveraban en la doctrina de los apóstoles y profetas. Primero están de acuerdo en la verdad y luego responden a esta verdad en el desarrollo de un estilo de vida que es evidente a todos que surge de estar de acuerdo. Luego le preguntan a uno, ¿y por qué no trabaja los domingos? Le digo, porque es el día del Señor. ¿Y qué no comen los domingos? Sí, pero Dios provee. Y si Él dice que va a proveer, Él va a proveer. Bueno. Y después, ¿hoy no vas a ir a la iglesia? Sí voy ahí. Dice, y le digo, ¿y por qué vas? Y porque me gusta ir, porque voy a mis hermanos, me gozo con mis hermanos en la iglesia. Porque hay hermanos que están enfermos, hermanos que salieron de enfermedades, hermanos que tienen problemas, y nos juntamos para orar juntos por ellos. Ese es el gozo que produce estar en la iglesia del Señor. ¿Y oran por cualquiera? Pues oramos por todos, pero si quieres que oremos por ti, adelante. Dice, sí, me parece bien. Ese es lo que ellos quieren ver, lo que Dios desea que les demostremos. ¿Sí? Para decirles que el día más hermoso de la semana es el domingo, el día del Señor. ¿Sí? Porque todos, la mayoría piensa que es el lunes, ¿no? Pero para nosotros, el primer día de la semana es el día del Señor. ¿Sí? Entonces, eso es querer darle testimonio para que no tengan de qué autojustificarse los que no creen. ¿Sí? Unánimes según Cristo. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo en esta frase? En su oración el apóstol añade esta frase para recordarle a los hermanos cuál debe ser ese lazo de unanimidad que debe mantenerse entre ellos. Porque como hemos dicho antes, la unanimidad no se puede encontrar sino en alguna parte relativa. No es nosotros, no es nuestros gustos o en ninguna persona en particular. El apóstol dice que esa unanimidad o armonía debe ser según Cristo solamente. Esto está en consonancia con lo que el apóstol mismo escribió en la carta a los Efesios, que en Cristo los judíos y los gentiles ya no son dos pueblos separados, sino que juntos forman la familia de Dios, la cual somos todos nosotros, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien, dice, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Si nos alejamos de la verdad, nuestros acuerdos o consentimientos carecen de sentido. Y creo que nos damos cuenta cuando muchos hermanos se apartan del Evangelio. Las cosas que padecen, que sufren, aún nuestros propios hijos. Yo lo digo por mí, por mis propios hijos. Sí. Conocen del Evangelio, saben que son, ¿sí? Pero están apartados y a veces su vida no tiene sentido. Expresados por ellos mismos. Y sí duele que los hijos se aparten del Evangelio. ¿Sí? Pero tenemos la confianza y la esperanza que nuestras oraciones y nuestro continuo estar reunidos en su nombre, Dios algún día en su momento responderá a nuestras oraciones, porque esa es la promesa. ¿Sí? Ahora bien, ya vimos dos temas. ¿Cómo se puede llegar a esto? ¿Cuál es el vínculo perfecto para llegar a esto? Lo más importante, dice el apóstol, es el amor. En consonancia a lo dicho, hemos de decir también lo que se escribió en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 13. Perdón, hermano. Disculpen, es que como son nuevos, me estoy adaptando a ellos. La iglesia en Corinto era rica en dones, pero tenía un problema. En su visión y práctica de los mismos solo importaba el individuo y no la comunidad. Si se tiene un don, cualquiera que sea, incluso si se llegara al autosacrificio, pero su práctica o ejercicio no está calificada por el amor al prójimo, entonces carece de sentido. Por ejemplo, dice el apóstol, si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que recena o címbalo que retiñe. El don ejercido sin amor por el prójimo, sin estar dirigido para que sea de provecho al hermano y le sea de edificación, no es sino ruido nada más. El capítulo 13 de la carta a los Corintios termina diciendo, y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de todos es el amor. De todos los dones con que el Señor dota a su iglesia, el amor es el más precioso de todos, porque constituye el vínculo que perfecciona a la iglesia. ¿Y quién demostró ese amor así? A su máximo nivel, nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Porque con amor eterno, de amado, ¿lo dice? El amor cubrirá multitud de pecados. Concluye esta porción el apóstol con una mención de que es en esa unanimidad en la que Dios es verdaderamente glorificado. Porque Dios jamás es verdaderamente glorificado por nosotros si todos a una no le alabamos y si no entonamos cánticos a su gloria unánimemente. No hace falta que alguien nos diga que glorificará a Dios a su manera, porque Dios tiene en tanta estima la unión de sus siervos que no desea jamás que su gloria se vea mezclada con discordias y pleitos. ¿Sí? Entonces, en verdadera unanimidad, unánimes todos en lo que hacemos. Yo no digo que no lo hagamos, hermano,
pero la exhortación siempre Dios nos la está diciendo todos los días. ¿Sí? Venimos con un corazón sincero, a alabarle, a glorificarle. Yo no estoy diciendo que no sea eso. Pero también dice que si no estamos bien, tenemos que estar en paz. ¿Sí? También dice, su palabra es para decirnos que a lo mejor estamos equivocados en algo. ¿Sí? O que algo no está bien y necesitamos la ayuda de Él. Por eso se expresa la palabra, por eso se republica la palabra para su pueblo. ¿Sí? Para concluir, hermanos, la problemática planteada por el apóstol no es exclusiva ni de la Iglesia de Roma ni del siglo I. Es una problemática que experimenta la Iglesia en cualquier momento y en cualquier lugar, porque los que conformamos la Iglesia somos llamados por la gracia de Dios y debemos aprender a pensar y a vivir en consecuencia con la palabra de Dios. Es en nuestra época una en la que el individualismo es el sello de la cultura en la que vivimos y la Iglesia no está exenta de ello. Por esto, también el llamado del apóstol es para nosotros. Debemos de ser de un mismo sentir, de una misma mentalidad. Esto nos desafía a subordinar nuestras preferencias personales y poner en primer lugar las prioridades del Evangelio o del reino de Dios. Aprender a vivir de esta manera es el llamado nuestro. La continua edificación de la Iglesia del Señor no significa que ella alcanza la perfección solo con sus miembros individuales, sino que también la alcanzan ante todo en su unidad como el cuerpo de Jesucristo. La Iglesia alcanza perfección cuando revela la plenitud que posee en Cristo, cuando conserva lo que una vez recibió y cuando crece en el conocimiento de la sabiduría y la fe en amor y mutua fraternidad. ¿Es así, hermanos? Entonces, oremos también nosotros, que nos sea dado por nuestro Dios que tengamos un mismo sentir, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oremos, hermanos.